Vaya a la Biblia, primera la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3. Cristo vive. ¿Cuánto quieren que yo les hable? Queremos que esté atento, hermano, a lo que vamos a decir a través de este micrófono, ¿verdad? Ojalá que los amigos no se pierdan ni un pedacito de este mensaje, porque para eso fue la campaña. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El apóstol Pedro fue uno de los principales apóstoles que siguieron a Cristo los días de su vida terrenal y fue escogido por Dios para que predicara el evangelio. Uno de los principales líderes de la iglesia primitiva, el cual Dios usaba con poder y milagros extraordinarios. Fue constituido predicador por el mismo Cristo para que le predicara a los hebreos. Alabado sea Dios. Entonces, cuando vemos aquí en el apóstol Pedro escribiendo a la iglesia, nos damos cuenta que él está hablando de cosas que le revela el Espíritu de Dios. Y aparte de eso, fue testigo de Cristo, porque los vio morir, los vio físicamente y aún los vio después de resucitar de entre los muertos. Amén. E inclusive le predicó y se le aparecía durante 40 días predicándole el reino de Dios. Amén. Y mandándole a la comisión a llevar el mensaje de salvación y vida eterna y de arrepentimiento en Jesucristo, el Hijo de Dios. Levanta la mano, que está vivo. Bendito su nombre. Entonces, usted ve que él dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Está diciendo que Cristo es el único camino. Es como el puente que lo lleva a Dios. Y que no hay otra parte que revele la Escritura por la cual ningún ser humano pueda tener la oportunidad de entrar al cielo. Solamente a través de Cristo. ¿Cuántos tienen ese Cristo? ¿Cuántos tienen ese Cristo? ¿Cuántos sienten ese Cristo? Alabado sea Dios. Y ese Cristo está aquí esta noche trayendo palabras de vida a través del evangelista, amigos, para que usted se aperciba y entre a las mansiones eternas que Dios tiene para usted. El justo por los injustos. Padeció el justo por los injustos. Cristo era justo. Padeció por nosotros, que somos injustos por naturaleza. El hombre tiene una naturaleza caída que continuamente lo lleva cautivo a la muerte y al pecado. Pero esté tranquilo que Dios murió por nuestras debilidades a través de Cristo, y a través de Cristo nosotros somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, tú tienes victoria, no hay diablo que te detenga. Alabado sea Dios, en Cristo hay victoria, hay poder. Alabado sea hombre. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué muerte está hablando el apóstol aquí? Está hablando de la muerte espiritual que nos separa de Dios. El hombre está apartado de Dios a través de la separación que produce la muerte. Para eso apareció Cristo, para a través de su sacrificio en la cruz unirnos con Dios, comunicarnos con Dios y llevarnos al reino eterno que Dios preparó para nosotros. Bendito su nombre. La Biblia dice en San Juan capítulo 6 versículo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Palabra dicha por el mismo Jesús.
Y nosotros creemos lo que dijo Jesús. ¿Cuántos creen en lo que dijo Jesús? Y si Jesús dijo que Él era el único camino, pues nosotros le seguimos a Él, nosotros le obedecemos a Él y hacemos lo que diga Él. Alabado sea Dios, porque sabemos que en Él está la vida eterna, y la vida eterna está sobre ti, porque Cristo está en ti. Alabado su nombre. Siento la presencia del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado establece su ley. El pecado establece su imperio. Y por causa del mismo, muchos están subyugados, encadenados, presos por las drogas, los vicios, la prostitución, los atracos, el robo, la mentira. Pero mire, para eso apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. No hay cadena que Cristo no pueda romper, porque Él venció la muerte, venció al diablo, venció a Satanás y a los demonios. Y ahora hay victoria para toda la raza humana que cree en Cristo y se lava en su sangre. Levante la mano y glorifica su nombre esta noche. Gloria a Dios. Dice que el justo pagó por los injustos, ¿verdad? Es como que usted, una persona de mucha honradez, una persona muy honesta, de principio, ¿verdad? Aparezca un delincuente, una persona engañadora, estafadora, y entonces coja un préstamo, ¿verdad? En una financiera, o qué sé yo por ahí, y entonces no tenga con qué pagar. Y aparece usted que es un empresario, un hombre muy honrado, muy honesto. Le dice: no, estate tranquilo que yo voy a pagar tu deuda. Se lo merecía ese delincuente que cogió esa deuda y no la quería pagar, que le apareciera un defensor y que le pagara su deuda. No lo merecía, ¿verdad? Fue porque a él les plació. Eso mismo aconteció con Cristo. Eso mismo aconteció con Cristo. Amén. Pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Alabado sea Dios. Pagó el precio en la cruz que usted no podía pagar. Por eso en esta noche nosotros glorificamos a Dios, bendecimos a Dios, nos regocijamos en Él, porque sabíamos que el lugar que le pertenecía a nuestra vida, Cristo la tomó en la cruz porque te amó. Alabado su nombre. Aplauso fuerte a Cristo con vida. ¡Vive Cristo! Aleluya. Dice que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Gloria a Y Dios. sigue diciendo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y en la parte de ese mismo versículo, el apóstol destaca y dice: siendo a la verdad muerto en la carne. Escuche bien lo que destaca el apóstol aquí, amigo, atención aquí. Siendo a la verdad muerto en la carne. El apóstol lo que está diciendo: yo no le estoy hablando cosas que yo me inventé. Es el mismo espíritu que da la palabra profética para enviarla y escribirla a la iglesia. Pero aparte de eso, el apóstol está diciendo: yo soy testigo de que Él murió y resucitó. Por eso usted ve que dice: siendo a la verdad. En otras palabras, no tengo temor a equivocarme. Aquí no hay falla alguna. Pues nosotros podemos fallar. ¿Cuántos saben que nosotros podemos fallar? Pero el Espíritu Santo no falla. En Él no hay errores algunos. En Él no hay ninguna equivocación. Porque cuando el Espíritu Santo habla, es el mismo Cristo, es el mismo Padre, a través de la persona del Espíritu Santo. Y tú la sientes, hermano, que está aquí. La persona del Espíritu Santo está aquí. Cuando levanta la mano, siente la presencia de Dios. Cuando levanta la mano, siente la presencia de Dios. Bendito su nombre. Hay que sentirlo como río. ¿Cuánto lo sienten como río, hermano? Que se mueve por nuestro ser, alabado sea Dios. Eso es lo que nos santifica, eso es lo que nos purifica, nos prepara para cuando la trompeta suene. Diga conmigo: para cuando la trompeta suene, Dios está envolumado y arrebatado al tercer cielo para recibir la herencia que tenemos allá arriba. Bendito su nombre. Y dice: siendo la verdad muerto, pero vivificado en espíritu. Y sigue diciendo: en el cual, escuche bien, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados.
¿Quiénes eran esos espíritus encarcelados? El mismo versículo lo dice. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Noé. Amén. Cuando se preparaba el arca, en la cual pocas personas fueron salvas. 8. Gracias, hermano. O sea, no está hablando de ángel. Atención aquí. Esos espíritus no eran ángeles, no eran serafines, no eran querubines, eran almas de hombres y mujeres que habían desobedecido a la voz de Dios y estaban encarcelados en tinieblas, en fuego eterno. Alabado a Dios. Amigos, pero en esta noche le tenemos una sorpresa, le tenemos una noticia buena. Cristo pagó para usted para librarlo de ese lugar. ¡Honra! Arrepiéntese y lávese la sangre bendita de Jesús para que pueda entrar a las mansiones eternas. ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van? ¿Cuántos se van por esas mansiones? Levante la mano. ¿Cuántos se van por esas mansiones? Bendito su nombre. Y quiero explicar algo aquí. Dice que Cristo le predicó a los espíritus encarcelados. Y el apóstol Pedro destaca que él murió en la carne, es decir, en otras palabras, lo mataron, se murió. Y el espíritu de Cristo salió de él. Porque la ciencia médica dice que cuando una persona muere, queda sin espíritu. Y la Biblia lo dice también. O sea que cuando la ciencia médica descubrió eso, ya Dios lo había dicho a través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Es que es imposible, hermano, es imposible de que Cristo, después de muerto, pudiera ir a los lugares de tiniebla, o al Hades, o al infierno, como usted le quiera llamar, a predicarle a los espíritus encarcelados, salvo que su alma saliera de su cuerpo y entonces empezar a caminar por los lugares espirituales. El alma del hombre no ocupa tiempo y espacio. El alma del hombre es un espíritu. Y ese espíritu siente, ese espíritu padece, tiene sentimiento, se goza, sufre, porque es algo que está dentro de nosotros. Y esa alma, ese que está dentro de ti, ese que está dentro de tu alma, alaba a Dios. Por eso murió Cristo en la cruz, pagó el precio, lo lavó con su sangre. Levanta la mano y glorifica su nombre, iglesia, que nuestra alma está lavada con la sangre bendita de Jesús. Gloria a su nombre. Mateo capítulo 12, versículo 38, la Biblia dice que los escribas y los fariseos le dijeron a Cristo: Señor, queremos ver de ti señal. Y el Señor le dijo: esta generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Alabado su nombre, cierto, la presencia del Espíritu Santo. Alaba, ¡ay, santo! Y hasta los científicos saben que en el corazón de la tierra hay algo raro. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Muchos dirían: bueno, pero el predicador vino aquí a meter miedo. No vinimos a meter miedo, venimos a percibirte, venimos a alertarte, a cumplir un llamado de Dios, un mandamiento de Dios: ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alabado sea Dios. La Biblia es clara y precisa, dice que el que no cree es condenado, pero el que cree es salvo, será para el cielo. Bendito su nombre. Ahora, lo que me llama la atención, hermano, es que Cristo habla tanto de creer en Él, de obedecerle, hermano, porque Cristo entiende que salvo que y se lava en la sangre, aleluya, hay un riesgo eminente y un peligro de muerte. Pero no cualquier muerte, alabe, es la muerte más horrenda que un ser humano, que una alma viviente podría enfrentar: la muerte eterna. Porque la muerte eterna, eso es apartado de Dios por una eternidad, sin esperanza de salvación, sin regocijo, sin gozo, llanto, tormento eterno. Alabado sea Dios. Pero para eso apareció Cristo, hermano, para que nosotros disfrutemos de su salvación y
eterna. Y está aquí en esta noche ofreciendo vida eterna, ofreciendo salvación para todos aquel que cree en su nombre. Bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. Mire, hay denominaciones que a usted le lee ese versículo ahí y dicen que no, que eso es imposible. Alabe. Gloria. Que no, que eso no puede ser así, porque el alma del hombre es el cuerpo, es todo lo que se ve. La Primera de Reyes, en el capítulo 17, la Biblia dice que cuando Elías llegó a Zareta de Sidón, dice que después de Dios haberle dado mandamiento que fuera a aquella ciudad, porque había dado orden a una viuda para que lo sustentara, la Biblia dice que cuando Elías llegó allá, pocos días después, el niño de la señora enfermó y murió. ¿Cuántos alaban a Dios? Y la Biblia dice que cuando Elías recibió la noticia de la señora de que el muchacho había muerto, le dijo: dame acá a tu hijo. Y se metió para el aposento. Alabe. Porque cuando hay problema hay que meterse para el aposento. Cuando hay problema, hermano, cuando hay pruebas, cuando hay lucha, hay que esconderse detrás de la cortina y clamar a Dios, gemir a Dios, bendito sea Dios, porque no adoramos a un Cristo muerto, ni un Dios de yeso, ni un Dios de barro. Adoramos a un Dios que está en los cielos y se muere aquí por medio de la presencia del Espíritu Santo. Levante la mano que siente la presencia del Espíritu Santo. ¡Alabado su nombre! Y la Biblia dice que Elías oró a Jehová y le dijo: Jehová, aún a la señora en la cual me ha hecho morar, le ha hecho morir a su hijo, te pido, te ruego que vuelva el alma a este niño. Y la Biblia dice que oró, hermano, y dice que el alma, que Dios oró la oración, oyó la oración de Elías, y el alma volvió al niño. ¿Por qué volvió? Porque se salió. Pues eso está claro, hermano. Cuando una gente se muere, se le sale el alma. Mi alma adora a Dios. Pero diga conmigo: pero cuando mi alma salga de aquí, ¡ay, santo, gloria a Dios! Vendrán ángeles, cual hombre llamado Lázaro, ¿verdad? Gloria a Dios, vinieron ángeles y se llevaron su alma para el paraíso. Alaba la gloria de Dios. Hermano, hay que estar firme, hay que estar con la mirada puesta en el galardón. Alabado sea Dios, porque en el momento que no esperamos, la muerte puede sorprender nuestras vidas. Alabado sea Dios, pero no se preocupe, que si estamos firmes en Cristo, alabado sea Dios, vendrán ángeles en rescate y nos llevarán a las mansiones eternas que Dios prepara